Ahora sí, ya estamos grabando, entonces vamos a dar inicio a nuestra primera clase del día hoy, del día lunes 29. Para dar inicio tenemos que empezar a hablar un poquito de la historia, ¿no? De cuándo surgen las relaciones internacionales, tanto en la historia mundial, por un lado, pero por otro también tenemos que hablar de cuándo surge esta inquietud de empezar a interesarnos en las relaciones internacionales desde el punto de vista disciplinar, científico, académico, ¿no? Así como la ciencia política. Vamos a ver que hay diversos debates en torno a las relaciones internacionales. Para algunas escuelas de pensamiento, eh, las relaciones internacionales forman parte de esto que habíamos visto, ¿se acuerdan? Me imagino que sí, en el primer año, cuando estudiamos teoría política, habíamos dicho que esa realidad política tenía qué cosa, dos fases o dos caras, ¿no? Tenía eran dos caras de la misma moneda en realidad. Una cara que era la política interna y otra cara la política externa o la política internacional, ¿no? Entonces, para algunos teóricos, para algunos cientistas políticos, las relaciones internacionales no son más que ni más ni menos que esta segunda moneda o esta segunda cara de la misma moneda que es la política internacional. Sin embargo, para otro campo de estudio, otra noción, otra perspectiva teórica muy importante, las relaciones internacionales son como una disciplina aparte de la ciencia política. Y esa disciplina obviamente tiene sus propias teorías, tiene sus propias metodologías, por eso van a ver que si en algún momento les interesa y se ponen a investigar en la misma, por ejemplo, formación universitaria de Argentina, hay licenciaturas en ciencias políticas y hay licenciaturas en en relaciones internacionales, perdón, y hay algunas carreras que ofrecen ambas perspectivas, ¿no? Eso no quiere decir que en el día de mañana ustedes luego haciendo algún tipo de estudio complementario, obviamente puedan dedicarse al análisis, por ejemplo, de algún aspecto de la política internacional. Entonces, esa es la primera distinción de la cual tenemos que partir. Hay una corriente que considera que las relaciones internacionales son parte de las ciencias políticas, mientras que para otras escuelas las relaciones internacionales conforman un campo académico distinto, separado, ¿no? Nosotros en la primera parte del programa, en la primera unidad, nos vamos a adentrar un poco en la historia y vamos a ver obviamente a qué se dedica las relaciones internacionales como disciplina científica, cuál es su objeto de estudio, más o menos similar a lo que vieron ustedes en Introducción a las Ciencias Políticas y también algo conmigo en Teoría Política. Les voy a compartir mi pantalla. Y les voy a pedir si alguien puede habilitar su micrófono y me dice si están viendo lo que estoy compartiendo. Buen día, profe, sí se ve. Sí se ve, profe. Muchas gracias. También les voy a pedir que por ahí si en algún momento se llega a cortar el audio me avisen porque en estos momentos yo no puedo leer el chat mientras pongo en pantalla completa la presentación. Bueno, como les comentaba, en esta unidad número 1 vamos a empezar a hacer una introducción. Para eso vamos a ver el día de hoy específicamente bien lo que es el concepto de las relaciones internacionales, qué es lo que estudiamos dentro de las relaciones internacionales. Vamos a hablar un poquito sobre esta idea de si existe o no una sociedad internacional o estamos en presencia de una comunidad internacional, que esa también podría ser otra opción. También más adelante, ya no en la clase de hoy, vamos a hablar sobre las características principales de esta sociedad internacional, vamos a hablar de qué sucede con el poder en las instancias internacionales,
y vamos a ver un concepto clave al cual vamos a volver a lo largo de todo este cuatrimestre, que es el concepto de sistema internacional, ¿no? Y ahí les voy a pedir quizás que hagan un poquito el repaso de el paradigma de sistémico que habíamos visto en teoría, en teoría política, ¿no? Y como bibliografía específica para esta unidad vamos a tener dos apartados de dos libros diferentes. El primero de ellos es de Introducción a las Relaciones Internacionales, de Celestino del Arenal, y el segundo es el libro de Esther Barbé, de Relaciones Internacionales. Así que esas van a ser nuestras dos bibliografías básicas para aprender a trabajar. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá de que sus compañeros me están mandando un correo. Dejar de presentar, que por algún motivo no pueden ingresar. Así que les voy a mandar para que ingresen. Entonces, básicamente, hoy nos vamos a adentrar en ver estos conceptos obviamente esenciales o básicos de las relaciones internacionales. Yo les había pedido en la clase pasada que tenían como tarea investigar acerca de un momento histórico muy importante que era la Paz de Westfalia. ¿Pudieron leer algo de eso, ver algún videíto? Incluso un compañero de ustedes había compartido un par de links que encontró en internet. ¿Pudieron chequear algo de eso? ¿Alguno quiere comentar qué averiguó, de qué se trataba la Paz de Westfalia? Ninguno. ¿Nadie vio? Sí, profe, yo algo estaba Sí. viendo. Sí. Ahora justo estoy abriendo el archivo de lo que había logrado sacar. Lo que sí no encontré, me llamó la atención, quizá no lo busqué bien también, es el tratado en sí, digamos. Sí. Lo que encontré es, por ejemplo, un trabajo que se hizo sobre la Paz de Westfalia. ¿Y qué decía? ¿De qué se trataba? Y también, bueno, creo que vi también un videíto que estaba bastante bien explicado. Por ejemplo, bueno, la Paz de Westfalia dice, hace referencia a una serie de tratados multilaterales firmados en la región de Westfalia, concretamente en las localidades alemanas de Münster y Osnabrück, entre enero y octubre de 1648, que pusieron fin a las guerras de los 30 años. Se refiere a las guerras religiosas que habían entonces, y que sentaron las bases del nuevo orden internacional. Uh-huh. Las negociaciones se iniciaron en el 1644, mientras sucedía el conflicto bélico, y en ellas participaron hasta 16 estados europeos y 109 cuerpos diplomáticos diferentes. Bien, gracias Cristina. Lourdes, ¿vos querías aportar algo? Sí, quería decir como que el tratado marca el inicio del derecho internacional y la diplomacia como componente para la organización del mundo, como naciones de entes individuales. Exacto, eso es lo más importante de esa fecha histórica. El Tratado de Westfalia, como bien decía Cristina, en realidad no fue un solo tratado, fue una serie de tratados que puso fin fue un tratado de paz, que puso fin a una guerra muy larga, a dos guerras muy largas en realidad, y que a partir de ese momento esas guerras no estaban dadas, no existía un mundo de estados, de países así como los conocemos, sino que no existía esta idea de estado, ¿no? Las unidades políticas que existían en ese momento eran más que nada reinados. Entonces era la época de los reyes o de los príncipes y de los señores vasallos. Y justamente esa guerra de los 30 años, la finalización de la guerra de los 30 años, es como decía Lourdes,
la conformación de un nuevo orden internacional, y es la primera vez en la historia que vamos a contar con un orden internacional de carácter interestatal. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez el mundo se va a empezar a conformar por estados, ¿no? Y justamente por eso marca el inicio del derecho internacional, porque como saben ustedes, ya lo estudiaron con el profe Marco Spinazzi, el derecho interestatal regula la convivencia internacional entre los estados, ¿no? Entonces justamente el derecho internacional es lo que nace en este punto de partida como para intentar regular ese vínculo que hay entre estos miembros nacientes del sistema internacional. ¿Fue perfecto? No, obviamente que no fue perfecto, y tuvo en ese interín muchas series de conflictos, obviamente, y el mismo derecho nació con esa intención de empezar a regular los conflictos para garantizar la paz y la seguridad internacional, ¿no? Es también el inicio de un concepto muy, muy clave para las ciencias políticas, que es el concepto de soberanía estatal. Allí nace la idea de los estados soberanos, ¿no? Y del derecho que tiene cada país a darse su propio gobierno y su propia organización con independencia, con autonomía, ¿no? Entonces por eso es un hito, tanto para las ciencias políticas como para las relaciones internacionales y para el derecho, porque marca el inicio de un nuevo estadio, de un nuevo orden internacional, ¿no? Entonces ese se puede decir que es el punto de partida de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales inician ahí, inician como un fenómeno político, pero todavía no inician como disciplina académica, porque era todo muy reciente, era un fenómeno nuevo. También es el momento en que aparece la diplomacia, ¿no? Aparece la diplomacia como esta práctica entre los estados para vincularse, para realizar, para entablar relaciones, ¿no? Entonces empiezan a aparecer las primeras acciones, y también empiezan a aparecer los primeros diplomáticos del mundo, ¿no? Que no eran personas obviamente formadas porque no existía como disciplina académica, pero eran las personas de confianza de aquellos que ejercían los ejecutivos nacionales para poder establecer relaciones de paz con otras unidades políticas, con otros estados, o así también negociar cuando había instancias de conflicto, o también cuando había hipótesis de conflicto o mismas guerras, ¿no? Entonces, la paz de Westfalia es súper importante para nosotros en la arena internacional, porque marca el inicio de las relaciones internacionales. Aparecen los estados y aparecen por ende las relaciones entre los estados. Vamos a ver en el día de hoy, un poquito más adelante, que el Estado en sí, el Estado como unidad política, va a ser el principal y el más importante actor de las relaciones internacionales. Entonces por eso justamente nos interesa marcar este momento, que como les digo hay que distinguirlo muy bien, porque es un momento en el que aparecen las relaciones internacionales como tales, como un fenómeno político, pero todavía no aparecen las relaciones internacionales como disciplina, ¿no? Como ámbito académico, como ámbito de investigación. Entonces, bueno, marcarles ese hito que parece que no es que parece, sino que es muy importante para también poder comprender la necesidad histórica de ese momento de poder coordinar acciones mancomunadas entre estos nuevos actores nacientes, ¿no? Tanto en el escenario internacional con otros mismos estados, como así también hacia lo que pasaba dentro de las fronteras nacionales, cómo se iban organizando y qué percepción tenían esas nuevas unidades políticas
de el entorno que las rodeaba, ¿no? Acá también va a empezar a surgir quizás un poco más adelante, pero esta idea de un sistema internacional que era caótico, ¿no? Entonces, donde la soberanía justamente era el elemento que le permitía salvaguardar a esos estados su interés nacional, su seguridad, proteger sus fronteras. Entonces, en nombre de esa soberanía, los estados podían determinar, por ejemplo, una guerra, ir a una guerra, establecer una guerra, plantear una guerra o no, o cortar relaciones, por ejemplo, con otro estado determinado, ¿no? O por el contrario, formar alianzas, ¿no? También vamos a ver que en este concepto que leía Cristina hace un momento, es el momento de las alianzas, ¿no? Entonces, estos estados nacientes empiezan a firmar alianzas, a veces escritas y públicas, otras veces secretas, para proteger sus territorios, por ejemplo, o para invadir terceros territorios, ¿no? Y esas alianzas por lo general eran del tipo político-económicas. Perdón, político-militares, no político-económicas. Así que va a ser como un periodo muy interesante también de la historia mundial, ¿no? Esto, bueno, en las relaciones internacionales específicamente se lo estudia también desde el punto de vista de la historia. Entonces, volviendo a nuestra presentación, les voy a volver a compartir. Voy a apagar la cámara por las dudas. Bueno, entonces, justo ahora quiere ingresar a alguien que está llegando tarde. Ahí está. Bueno, están viendo mi pantalla. Voy a maximizar. Habíamos dicho que en particular para esta unidad vamos a utilizar dos libros, el de Celestino del Arenal y el de Esther Barbé en varios apartados. Y la idea de hoy es empezar a hablar de este concepto de las relaciones internacionales. Por un lado, tener en cuenta obviamente el origen de las relaciones internacionales en el mundo, que es un poco lo que veníamos conversando hasta hace un momento, la paz de Westfalia como un momento histórico de partida en el que se origina un mundo interestatal, un mundo conformado por estados nacionales, donde su mayor atributo era justamente la soberanía, ¿no? Y que ese mundo fue justamente el punto de partida para que luego con el tiempo las relaciones internacionales como disciplina científica empezara a institucionalizarse, ¿no? Entonces vamos a marcar dos momentos históricos muy importantes del inicio temporal de las relaciones internacionales. Por el lado, las relaciones internacionales aparecen como un fenómeno político en la edad moderna europea, ¿sí? Pero por otro lado, la institucionalización de las relaciones internacionales, ya desde el punto de vista científico-académico, va a aparecer recién durante o en el periodo luego de la Primera Guerra Mundial, o en lo que se conoce como el periodo de entreguerras mundiales, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque después de acontecerse ese hito histórico que fue la Primera Guerra Mundial en 1914, bueno, va a aparecer una necesidad por empezar a estudiar ese fenómeno mundial y empezar a comprenderlo para encontrar las causas primarias de ese origen y poder, obviamente, prever una segunda instancia que finalmente no se pudo dar porque tuvimos una Segunda Guerra Mundial. Pero allí, a partir de la Primera Guerra Mundial, empieza un interés creciente por poder estudiar esta esfera internacional de la realidad política, ¿no? Y justamente fue por el inicio de un conflicto bélico de características mundiales. Y esto también nos da pie para hablar de esto que comentábamos al inicio de las clases, que hay una corriente teórica muy importante que considera justamente que las relaciones internacionales forman parte
de la disciplina científica de las ciencias políticas, ¿no? Esto es un poco lo que en primer año y en teoría política habíamos visto como la fase o la cara externa de la realidad política, ¿no? De esa moneda que tenía dos caras y en donde nosotros en teoría política habíamos estudiado la existencia de esos dos planos, ¿no? De ese plano interno de la realidad política y de ese plano externo que eran la política internacional. Y luego también vamos a ver cuál es la diferencia con las relaciones internacionales, pero básicamente estamos hablando del mismo plano de acción, ¿no? Yo no sé si se acuerdan, en ese momento habíamos visto las características de cada uno de esos planos. Y cuando nos referíamos justamente a la cara externa de la política, decíamos que en esa cara externa de la realidad política no había un orden, ¿no? No había un poder de subordinación como había en el plano interno de la política, en donde el Estado era justamente el que organizaba el territorio nacional y había una relación de mando-obediencia, teniendo en cuenta las fronteras nacionales hacia adentro. Y por el contrario, en el plano externo, no existía este orden de mando-obediencia, ¿no? Porque no tenemos nosotros un gobierno mundial, no existe un gobierno mundial, ni tampoco existe una división de poderes, por ejemplo, a nivel internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el plano externo, nosotros hablábamos que lo que existía era justamente un orden de coordinación, ¿no? Donde importaban las voluntades estatales. Y esto también es algo muy relativo al derecho internacional público que ya han estudiado, porque justamente el derecho internacional público nace para intentar coordinar esas voluntades, ¿no? De hecho, toda la suerte de tratados internacionales que tenemos son una manifestación justamente de esa voluntad de coordinación de los estados del sistema internacional, ¿no? Entonces es muy importante tener, y si no lo tienen, refrescar estos conocimientos y estas diferencias que ya habíamos marcado en primer año acerca de el plano interno de la realidad política, como así también dentro del plano externo de la realidad política. También en la primera bibliografía que vamos a estudiar, que es la de Celestino del Arenal, nos dice que cuando nos adentramos en el mundo de las relaciones internacionales como disciplina científica, tenemos varios aspectos que es necesario comprender, ¿no? Primero y antes que nada, saber que la realidad internacional y las relaciones internacionales son un área específica de la realidad social, ¿no? Y esto nos lleva otra vez a eso que decía Melo, que verdaderamente el plano externo era otra manifestación de esa realidad política, ¿no? Por lo tanto, las relaciones internacionales trascienden la idea de Estado, ¿no? Estamos frente a un área de la realidad social internacional, podemos decir, ¿no? Y por otro lado, también cuando estudiamos el concepto de relaciones internacionales, Celestino del Arenal nos va a decir que para entender y para poder crear un concepto de las relaciones internacionales propio y comprensivo, necesitamos entender su contenido, ¿no? ¿Qué estudian las relaciones internacionales? ¿O sobre qué aspectos nos enfocamos? ¿Sobre qué aspectos de esa realidad externa nos enfocamos para poder comprender las relaciones internacionales? Y en ese sentido me lo va a decir que tenemos que prestar atención a tres aspectos básicos que los vamos a ver. En realidad son cuatro. Ya se los voy a nombrar a todos en la próxima diapositiva, pero que acá aparecen como los actores que hacen las relaciones internacionales, el criterio de internacionalidad,
qué significa que un fenómeno sea internacional, y esta superación de entender la realidad política como la realidad misma del Estado, ¿no? Hay algo más macro y más abarcativo que vamos a estudiar dentro de las relaciones internacionales. Entonces, ¿hasta acá se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguien quiere hacer alguna acotación y habilitar el micrófono porque no los estoy leyendo desde el chat? ¿Vamos bien? Muy bien, profe. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bien, vamos a ver entonces estos elementos que tenemos que tener en cuenta para poder esbozar un concepto amplio y comprensivo de las relaciones internacionales. Bueno, básicamente hay cuatro concepciones teóricas que nos ayudan a definir el concepto de relaciones internacionales, y que son esto que Celestino del Arenal llamaba como los cuatro elementos, ¿no? El primero de esos elementos es la naturaleza específica de las relaciones internacionales, que obviamente la va a diferenciar esta naturaleza de las demás relaciones sociales. ¿Por qué no estudiamos las relaciones internacionales como cualquier otra relación política social que vemos tradicionalmente en el campo de las ciencias políticas, ¿no? Y bueno, porque en realidad las relaciones internacionales son mucho más amplias y en ellas intervienen diferentes variables que tienen que ver con momentos de conflicto, con momentos de guerra, con momentos de poder, que hacen al contexto de política internacional. Entonces, lo que nos dice Celestino del Arenal es que una de las características de las relaciones internacionales va a ser que su naturaleza es específica. Entonces, al tener una naturaleza específica, no puede ser abordada, por ejemplo, con conceptos que vienen y que son formados de las ciencias políticas y que son aplicados siempre a fenómenos que ocurren al interior de las fronteras estatales, ¿no? Entonces, allí lo importante es siempre tener en mente que la naturaleza de las relaciones internacionales es una naturaleza diferente. Las relaciones internacionales tienen una naturaleza propia. Aquí aparece dentro de las teorías de las relaciones internacionales, por ejemplo, que vamos a ver mucho más adelante, una corriente teórica que se llama realismo clásico, ¿no? Y el realismo clásico, que es el primer paradigma dentro de las relaciones internacionales, nos va a hablar de un sistema internacional conflictivo, ¿no? En donde cada uno de los miembros de ese sistema, que van a ser los estados, lo que buscan es ganar poder, ¿sí? Esa va a ser una de las características de las relaciones internacionales como disciplina científica. La segunda tiene que ver con quienes hacen las relaciones internacionales. Y aquí Celestino del Arenal, va a hacer hincapié en los actores mismos de las relaciones internacionales, que son los estados. Ahora bien, durante los primeros meses de clases que vamos a tener hoy, vamos a ver que los estados, luego de la paz de Westfalia que comentábamos, van a aparecer como la principal unidad política de las relaciones internacionales. Van a ser el actor básico, privilegiado de lo que vamos a estudiar. Y de aquí justamente parte la idea de que el primer sistema internacional que existió en el mundo fue un sistema internacional interestatal, es decir, un sistema internacional conformado por estados. Esto que parece tan obvio es muy importante recalcarlo aquí. ¿Por qué? Porque ese sistema internacional post-westfaliano no va a permanecer por siempre, va a evolucionar, va a mutar.
Y en esas evoluciones o mutaciones vamos a ver que no solo cambia el poder, la distribución del poder, sino que también van a ir cambiando los actores, ¿sí? ¿Qué es lo importante de acá? Saber que el Estado siempre va a ser el actor privilegiado, el actor básico, el actor esencial de las relaciones internacionales. Pero luego con el tiempo se van a ir sumando otros actores, ¿no? Es por eso que podemos decir que las relaciones internacionales nacen como relaciones interestatales, ¿no? El tercer criterio para definir las relaciones internacionales tiene que ver con este concepto de internacionalidad, ¿no? ¿Qué es lo internacional? Se pusieron a pensar un poquito de eso. ¿Qué hace que una relación sea internacional o no? ¿Qué hace que un accionar sea internacional o no? Y ahí, si hacemos un poquito de reflexión, quizás nos tendríamos que remitir a la idea de frontera, ¿no? Lo que trasciende la frontera. Pero ahí habría que preguntarse qué es lo que trasciende la frontera, ¿no? Porque las fronteras también son construcciones imaginarias, ¿no? Político-imaginarias. Entonces, bueno, acá un escritor, un estudioso muy conocido que es Max Havert, definió que, bueno, justamente el conjunto de los fenómenos sociales que expresan relaciones inmediatas de los estados, es decir, relaciones entre sí, o influyen directa o indirectamente en estas relaciones o están influidos por ellos, constituyen justamente el problema o hacen lo que se denomina internacionalidad. Entonces Celestino del Arenal, en esta bibliografía que quizás ya han empezado a leer y si no han empezado todavía, los invito a... Celestino va a plantear que es internacional un vínculo o una relación cuando se va a referir a relaciones entre grupos sociales que están determinados por poderes estatales distintos. Es decir, en otras palabras, grupos sociales de estados diferentes, ¿no? Y van a ser específicamente y estrictamente van a ser específica y jurídicamente internacionales cuando sean las relaciones, cuando hablemos de relaciones entre los estados mismos, ¿no? Y por último, Celestino del Arenal va a inferir un cuarto y último criterio, que es un criterio muy discutible, que ha sido muy cuestionado a lo largo de la historia disciplinar de las relaciones internacionales, que es el criterio de una sociedad internacional o mundial. Entonces acá aparece un gran interrogante, ¿no? Y es si de verdad a partir de la paz de Westfalia el mundo se convierte en un mundo interestatal de relaciones entre los estados, podemos decir que estamos en presencia de una sociedad internacional o de una comunidad internacional, ¿no? Entonces, muchos de los autores y de los pensadores disciplinares de las relaciones internacionales van a empezar a estudiar este sistema internacional, no desde la idea misma de sistema, sino desde la existencia de una sociedad internacional, ¿no? Entonces van a trasladar esa idea de sociedad que nosotros estudiamos en sociología, en introducción a las ciencias políticas, que le estudiamos para describir estas instancias de organización y de mancomunidad hacia el interior de las fronteras nacionales, la van a trasladar al plano internacional, ¿no? Entonces muchos teóricos para estudiar las relaciones internacionales no van a partir de esa idea de Estado, sino de la noción de que existe en realidad una sociedad internacional, ¿no? Y eso va a traer muchas controversias, ¿no? Por ejemplo, las teorías marxistas, como ustedes saben y como ya han estudiado,
parten justamente de un sistema, de la comprensión de un mundo dividido en clases sociales, en clases opresoras y oprimidas, ¿no? Y ese mundo justamente el marxismo no lo estudia desde la existencia de estados, ¿no? Sino de qué, de la clase obrera trabajadora, de la clase proletaria, ¿no? De la clase que tiene los medios de producción, ¿no? Fíjense, el análisis marxista, por ejemplo, es un análisis de sociedad internacional, ¿no? Desde este punto, desde este criterio, las relaciones internacionales se van a abocar a las relaciones entre grupos, no entre estados, ¿no? Y eso va a afectar toda esa configuración de poder como tal. Y es muy interesante porque si nos podemos a pensar, estos 4 criterios que están interrelacionados están presentes en nuestro mismo sistema internacional actual. Si nos alejamos un poquito de la paz de Westfalia, de la Primera Guerra Mundial, del periodo de entreguerra, nosotros hoy en nuestro sistema internacional actual podemos notar, podemos observar que las relaciones internacionales tienen una naturaleza específica, que muchas veces no está tan vinculada a lo que pasa en el plano interno de los estados, sino que tiene una naturaleza particular, aparte, separada, tiene sus propias reglas de juego. Los actores internacionales hoy son muchos, pero el actor principal sigue siendo el Estado. Siempre nos fijamos y nos interesamos en la puja por el poder internacional, en los conflictos que hay entre los países, ¿sí? Han aparecido un montón de actores internacionales, como las empresas, como la opinión pública, como los grupos de presión, como los grupos beligerantes, como los grupos terroristas, pero el Estado sigue siendo hoy por hoy el actor privilegiado y más importante a la hora de analizar la política internacional. También podemos notar este criterio de internacionalidad, puesto que seguimos en un sistema vigente justamente porque por el derecho internacional, ¿no? Por este intento de orden, de coordinación dentro del plano externo. Y podemos hablar de un criterio, podemos notar algunas instancias de actuación del sistema internacional como sociedad internacional. ¿Dónde vemos esto? Y cuando encontramos algunas instancias de coordinación en la que las barreras de los estados se rompen. Por ejemplo, para coordinar causas contra el cambio climático, ¿no? Contra las oleadas migratorias, por ejemplo, contra los derechos humanos, ¿no? Ahí no actuamos como sistema internacional conformado por estados, sino que lo que resalta que es la sociedad internacional, ¿no? Lo que trasciende esas fronteras nacionales. Entonces, teniendo en cuenta estas 4 concepciones teóricas, nos queda la tarea más difícil, que es intentar esbozar un concepto para definir qué estudiamos en relaciones internacionales. Bueno, y en resumen, para entender y para crear, para poder esbozar un concepto de relaciones internacionales, siguiendo Celestino del Arenal, dice que vamos a tener que tomar los 4 criterios anteriores, esto es la naturaleza diferenciada de las relaciones internacionales, los actores, el criterio obviamente de internacionalidad y este criterio de sociedad. Y Celestino, a partir de estos 4 criterios, va a definir a las relaciones internacionales como aquellas relaciones que se dan entre individuos y colectividades humanas, que configuran y afectan la sociedad internacional en cuanto a tal. Entonces, esas vinculaciones, esas acciones de relación que se dan tanto entre colectividades humanas como individuos, son las que van a moldear y dar forma a la sociedad internacional y así también a afectarlas en esta idea de sistema internacional, ¿no? Y en virtud a eso, obviamente,
surge esta interrogante de si al hablar de la existencia de una sociedad internacional podemos decir que estamos en presencia de una sociedad internacional o de una realidad internacional, ¿no? Si se acuerdan, cuando en primer año, cuando veíamos teoría política, hablábamos de realidad política, ¿no? Y esa realidad política con sus dos planos la entendíamos enmarcada dentro de una realidad más grande que era la realidad social, ¿no? Celestino del Arenal va a decir en relación a esto que nuestra sociedad internacional está constantemente involucrada en un proceso de evolución, ¿no? O sea, la sociedad internacional no es un concepto estático, sino que es un fenómeno en constante evolución. ¿Hacia dónde? Hacia la idea de una comunidad internacional, ¿no? Y acá, bueno, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y cuál es la diferencia, ¿no?, entre esa idea de sociedad internacional y comunidad internacional? ¿En qué difiere una sociedad de una comunidad, ¿no? Bueno, y Celestino en este concepto nos va a decir que justamente la sociedad internacional está inmersa en un proceso de evolución hacia una comunidad internacional, es decir, que estamos en una sociedad internacional que ya presenta rasgos característicos de una comunidad, aunque ésta no se ha conformado o configurado todavía plenamente como tal, ¿no? En esta sociedad internacional de ahora constituye una sociedad particular que se va a caracterizar por su bajo nivel de integración entre sus elementos, que son esencialmente los estados nacionales, y por el grado de autonomía que tienen los mismos, ¿no? Entonces, por más de que exista un mecanismo de coordinación, que es el derecho internacional público, sabemos que ese mecanismo de coordinación muchas veces falla, ¿no? Porque si funcionaría, entonces todos los estados cumplirían esas reglas, ¿no?, que la comunidad internacional o que la sociedad internacional ha conformado para regularse a sí misma. Y muchas veces sabemos, ustedes ya lo han estudiado en el cuatrimestre anterior, que todas esas reglamentaciones que el derecho internacional ha esbozado para regular la convivencia internacional muchas veces no se respetan, ¿no? Y justamente es por esto que veíamos con Melo de que no existe un orden de subordinación, ¿no? En el sistema internacional no hay una relación de subordinación entre gobernados y gobernantes porque no tenemos un gobierno mundial, ¿no? Entonces, para entender esta diferencia entre sociedad internacional y comunidad, Celestino del Arenal va a apuntar a 4 características que van a distinguir o que van a caracterizar esta sociedad internacional. La primera de ellas va a ser esto que veníamos hablando ya en el día de hoy, que el sistema internacional va a estar conformado por una pluralidad de miembros que esencialmente son los estados, que son los actores primarios. Con el correr de las clases vamos a ver que no son los únicos actores, pero que sí son los más importantes. Estos miembros van a mantener relaciones entre sí, que van a ser relaciones estables y no esporádicas, y que pueden revestir el carácter de cooperativas o de oposición, o podríamos decir hasta conflictivas, ¿no? Esas relaciones no siempre van a ser de amor y paz, sino que muchas veces cuando esos intereses sean contrapuestos, vamos a estar en presencia, por ejemplo, de una hipótesis de conflicto. La segunda característica de esta sociedad internacional es que existe un grado relativamente alto de reglas e instituciones comunes que la regulan y que ordenan esas vinculaciones. Que en otras palabras, ¿qué es? El derecho internacional, ¿verdad? Y si bien hay un alto grado de aceptación, no podemos decir lo mismo del cumplimiento, ¿no? El cumplimiento de esas reglas e instituciones
va a variar durante el tiempo y durante las situaciones determinadas, ¿no? La tercera característica es que el orden del sistema internacional, de esta sociedad internacional, siempre va a ser precario y siempre va a ser imperfecto, no importa cuánto evolucionen las relaciones internacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a significar que los actores siempre van a buscar nuevas formas de convivencia social, cambiando las estructuras de poder imperantes, ¿no? Eso es algo que lo vamos a ver a medida que vayan pasando las clases, a través de diferentes ejemplos históricos que nos van a demostrar que la configuración de poder actual, es decir, la distribución de poder actual, siempre va a buscar ser transformada, ¿no? Y Como si que van no, experimentando, ¿no, profe? sí, nos pongamos a pensar en el orden actual, en el orden internacional actual. Hoy podemos hablar de un sistema internacional en donde tenemos una potencia hegemónica, que es Estados Unidos, pero que sabemos que desde cierto momento que puede haber empezado, bueno, muchos pensadores piensan que coinciden en la idea que luego del atentado a las Torres Gemelas, allá por el 2011, el 2001, perdón, eh, esa forma de poder que tenía Estados Unidos, ese poder imperante que marcaba el orden internacional, se fue socavando de a poquito por otros actores distintos, ¿no? Llámense grupos terroristas, llámense poder económico transnacional, llámese ahora China, y que en la actualidad ese poder está siendo China es la que está cambiando justamente, o la que está buscando cambiar esa estructura de poder imperante a través de nuevas formas de convivencia. ¿Cuáles van a ser esas nuevas formas de convivencia? Y entrar a establecer relaciones con Audio países. no- Sí, Se me cortó su audio en un momento, no sé si le pasó a los demás, no logré escuchar. bien. Sí, se cortó su audio, profe. Bien, gracias. Bueno, vuelvo a hablar, estaba hablando un poquito de cómo China va buscando cambiar esas estructuras de poder del sistema internacional actual, ¿no? Y última característica son básicamente hace referencia a que las relaciones internacionales configuran un sistema complejo que es mucho más complejo que la suma de las partes, ¿no? Entonces no podemos decir que las relaciones internacionales se definan a través de una sociedad como la visualización o el entendimiento completo de esas vinculaciones interestatales, sino que tiene una realidad, un todo que es mucho más complejo y en el que nosotros vamos a tener como deber y como desafío poder entender esa complejidad para dar respuesta a situaciones particulares que tengan que ver más que nada con la lucha por el poder internacional, ¿no? Entonces, y creo que esto es todo lo que sí. Entonces me gustaría por ahí escuchar si alguno tiene, voy a dejar de compartir mi pantalla. Si alguno tiene alguna, dejar de presentar. ¿Ahí se me escucha? Sé que estoy leyendo los mensajes ahora, pero... Bueno, quería preguntarle si alguno tiene alguna pregunta, consulta, algo que quieran acotar respecto de lo que vimos hoy. Sí, Luis, tenés la palabra. Sí, buen día, profesor. Buen día, Le Luis. quería decir, como no la puedo interrumpir, me quedan 2 o 3 cositas para aclarar, digamos. A ver. El tema de la evolución de las relaciones internacionales se debe muchas veces que no es
es algo que se repite. Perdón, ahora me parece que es mi conexión la que está Sí, andando bueno, mal. Hola, justo hola. compañero, creo que la profe... Luis, Sí, yo creo que es la suya, profe. podrías Porque a mí me repetirme, escuchan. podrías repetirme tu No, pregunta? sí, lo que decía es, sí, no, lo que mientras escuchaba algunas definiciones de la primera imagen, me han quedado algunas cositas para consultarle. O sea, la evolución de las relaciones internacionales nunca pueden ser estáticas porque los estados van evolucionando en el tiempo y cada estado es totalmente diferente en cómo nace y cuáles son sus necesidades. Entonces, cada estado programa su relación internacional en función de esas necesidades. Y después me quedó que usted dijo fronteras imaginarias. En realidad no son imaginarias porque si no, no existiría el Estado. Porque uno de los requisitos para que exista un Estado es tener fronteras, una delimitación física que separa un Estado del otro. Y eso es a partir de lo cual uno puede decir mi frontera es de a partir de este lugar y yo necesito que para esto hacer alguna vinculación entre los estados. Y otra cosa importante es que la relación entre estados, más allá de que sea física, puede ser alguna persona física o persona jurídica que represente al Estado o a la nación. Eso Bien, era mi aporte, digamos, en lo que la venía escuchando. buenísimo, vamos por puntos entonces. El primero, en cómo evoluciona el sistema internacional. El sistema internacional va a evolucionar no solo por cambios propios de los estados mismos, sino porque esto que les explicábamos, esto que mencionábamos en las últimas diapositivas, la complejidad del sistema internacional no tiene que ver solamente con la complejidad de los estados, sino con la complejidad del mismo sistema. Entonces, hay acontecimientos que se los denomina acontecimientos sistémicos, que son acontecimientos propios del sistema internacional, que van a afectar todas esas relaciones interestatales. Entonces, los cambios y las evoluciones del sistema internacional no solo se deben a cambios y evoluciones que nacen dentro de los estados, sino también del propio sistema internacional, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con algún descubrimiento tecnológico, con algún conocimiento o realidad que nazca, por ejemplo, del medio natural, ¿no? Con alguna enfermedad cuyo origen, el coronavirus, por ejemplo, ¿no? No hay una prueba todavía fehaciente que se haya originado en China o donde fuera. Entonces, esos acontecimientos que son acontecimientos sistémicos marcan puntos de inflexión dentro del sistema internacional. Entonces, los fenómenos que nosotros vamos a estudiar, que son fenómenos internacionales, no tienen origen en un estado muchas veces, sino que son acontecimientos internacionales, son acontecimientos del propio sistema internacional, ¿no? Y a eso era lo que Celestino del Arenal se refería cuando caracterizaba esa sociedad internacional, a que es mucho más complejo la realidad internacional de lo que parece, ¿no? El análisis que nosotros tenemos que empezar a hacer es ahora sistémico, ¿no? Y eso va a ser un desafío porque muchas veces vamos a tener que ver el origen o dónde nos anclamos para comprender ese fenómeno internacional y cómo ese fenómeno repercute en el sistema y en los actores que intervienen, en este caso pueden ser los estados. Tu otra consulta, Luis, era sobre la idea de las fronteras. Bueno, las fronteras son efectivamente imaginarias porque salvo aquellos estados que tienen alguna delimitación física, la idea de frontera es una definición humana, ¿no? El mundo no nació con fronteras definitivas. De hecho, decimos cuando estudiamos las fronteras que son construcciones políticas, porque lo son, digamos, con el nacimiento del sistema interestatal, los estados se empiezan a conformar
y a delimitar su territorio nacional, ¿no? El territorio sobre el cual ejercen efectivamente el poder de administración, el territorio sobre el cual pueden tomar decisiones, ¿no? Entonces, si bien obviamente que las fronteras tienen un aspecto físico, porque nosotros sabemos que cuando viajamos hasta tal punto llegamos, es el fin de nuestro territorio nacional y que podemos trascender si hacemos un trámite determinado, lo real es que cuando la Paz de Westfalia aparece allá por el 1648, esta idea de no hay una delimitación física hasta antes de eso. De hecho, en la historia mundial, luego de la Paz de Westfalia siguen una serie de tratados a través de los cuales los nacientes estados van a delimitar sus propios límites, con lo cual allí se abrió una nueva suerte de conflicto entre estos estados nacientes cuando no llegaban a un acuerdo, cuando no coincidían hasta dónde llegaba uno y hasta dónde terminaba uno y hasta dónde empezaba el otro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las fronteras son construcciones imaginarias. Y no me acuerdo cuál era el tercer punto, Luis, que creo que era sobre qué, recordame. Estás muteado. Estaba viendo lo que había escrito sí. Puntualmente. No, yo creo que respondió todo, porque la evolución era por lo estático, la evolución de los estados y las fronteras imaginarias. No, Bien. no, está bien. Bien, Gracias. bien. Alguien había levantado la mano recién que vi. Y lo otro que quería comentarle, que habló ahí de Marx, sí. con la diferencia, y obviamente que Marx no buscaba solamente protección, buscaba en realidad la protección de los obreros, no formaba ningún estado, ninguna colectiva. Exactamente. Pero su análisis siempre fue más macro, no hacia el interior de los estados, sino que lo que él quería cambiar era el sistema internacional, porque lo veía como un sistema opresivo. Vamos a ver claro, pero él pensaba primero en los obreros y después hacia afuera, digamos. Pero en los obreros, acuérdense que el concepto de obrero lo pensaba como la clase, por eso llamaba al proletariado del mundo, ¿no? Exactamente. Entonces la concepción de él era verdaderamente de una sociedad internacional, de una sociedad tal cual, así con clases, con un sistema de vinculación y de relación. Hay algo que les quería decir que me estoy olvidando, pero alguien más había levantado la mano. Gracias, Luis. No sé si alguien quería comentar algo. Después también es muy interesante, vamos a empezar a ver en esta idea de sistema internacional cómo van apareciendo configuraciones de poder a lo largo de la historia, ¿no? Nosotros nos toca vivir, y algunos de ustedes habrán estado en un cambio grande del sistema internacional, ¿no? De un sistema que conocíamos como bipolar, por ejemplo, antes de la caída del muro de Berlín, cuando existían estos dos grandes bloques de poder, que era la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro, que era un sistema internacional que se denominó sistema internacional bipolar, ¿no? Con dos polos de poder, no solo de poder político, sino también de poder económico, porque ambos bloques tenían una forma de organización político y económica diferente, ¿no? Uno era una economía capitalista, una economía de mercado, y otra una de índole comunista, ¿no es cierto? Y esos dos bloques de poder que configuraron el sistema internacional, el sistema internacional bipolar, ¿qué hicieron? Con el tiempo buscaron cooptar aquellos estados y convertirlos en estados satélites de uno o de otro. Entonces, ¿qué pasaba? Estos dos grandes polos de poder iban negociando con cada estado para que cada estado dentro del sistema internacional empezara a definir con quién estaba, ¿no? Si estabas a favor, en contra o con quién te
te vinculabas o te identificabas, ¿no? Vamos a ver que esas técnicas, por ejemplo, del poder internacional hoy por hoy incluso siguen, y que también ha evolucionado en ese sentido, por ejemplo, posiciones como el famoso momento histórico que también estuvo a la Argentina en un primer plano, que fue el movimiento de los no alineados, ¿no? O qué pasaba con los países de la famosa tercera posición, ¿no? No estoy con uno, no estoy con otro, sino que hago la mía. ¿Y qué significaba eso en la realidad? Eso pasa en la actualidad. Hay países que vamos a ver que también ya esa definición o esa alineación con uno con otro no es tan taxativa. Lo estamos viendo en lo que está pasando con China sobre todo, pero también con Rusia, también con los países que significan una oposición ideológica a Estados Unidos, y que eso en la realidad se da, en la realidad actual, obviamente a través de nuevas formas que involucran toda esta evolución que ha habido desde ese tradicional sistema bipolar hasta ahora, y que tiene que ver con los cambios en la tecnología, los cambios en la economía del conocimiento, y que los elementos o los bienes que son transaccionales hoy por hoy son diferentes a los que había obviamente en ese sistema bipolar imperante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de las clases diferentes aspectos, y vamos a estudiar diferentes configuraciones de poder, diferentes elementos, diferentes actores que hacen a las relaciones internacionales, para ir teniendo pequeñas herramientas de análisis, así como ustedes las han estudiado en las materias anteriores, para poder entender esa realidad interna de la realidad política. Vamos a ir estudiando ahora las propias del sistema internacional, ¿no? Entonces esto va a ser como una especie de ABC introductorio para que el año que viene, cuando ustedes cursen Relaciones Internacionales 2, van a empezar a estudiar ¿qué cosa? Las teorías específicas de las relaciones internacionales. Habíamos visto, ¿se acuerdan? En teoría política, que yo les hablaba que íbamos a estudiar paradigmas, que eran diferentes lentes o lentes con diferentes filtros para estudiar esa realidad política. Bueno, ahora el año que viene, cuando ya tengan las nociones básicas del sistema internacional incorporadas, van a ver los paradigmas específicos de las relaciones internacionales, es decir, van a estudiar lentes para entender esa realidad internacional. Así que bueno, yo lo quiero dejar hoy acá. Finalizamos entonces nuestro encuentro el día de hoy. Para los que llegaron un poquito más tarde, les dije a sus compañeros que todavía no tuve posibilidad de dejarles las cartillas para los que deseen trabajarlas, deseen imprimirlas, sacarles copia. Las tienen sin embargo en el aula virtual, así que pueden ir adelantando lectura, no se dejen estar, porque acá sí hay que leer bastante. Y yo en el transcurso entre hoy y mañana les voy a dejar, les voy a armar la cartillita esta para dejarles en la fotocopiadora, y cuando ya las haya dejado, les aviso por el aula virtual para los que deseen sacarles copia, ¿sí? Así que bueno, sin más, nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena semana, y cualquier cosa nos estamos contactando. Hasta el próximo lunes. Chau, chau. El próximo lunes, profe. Hasta luego.